En este vídeo de reflexión me gustaría hablar un poco sobre por qué la sociedad está tan traumatizada, ¿no? Y vamos a hablar un poco de qué pasa con los traumas y por qué nos pasa eso de alguna forma. El trauma lo hemos hablado en un momento, ¿no? De que es simplemente una encapsulación de energía en un momento del pasado. No te puedes traumar por el futuro. O sea, te puedes volver ansioso por el futuro o te pueden traumar en el pasado para pensar en el futuro, pero no te puedes traumar sobre el futuro, siempre los traumas vienen en el pasado. Suceden en un momento, en la línea de tiempo de tu vida o de la vida de otra persona, y son una encapsulación de energía. ¿Por qué lo digo así? Porque es básicamente como que se queda una parte de ti ahí. Creo que escuché la cultura cuando estaba en Perú, la cultura de las tribus amazónicas y todo eso, que básicamente es como ellos lo hablaban como que un trozo de tu alma se queda fuera. Creo que era cuando estaba en Cuzco, hablaban de los altamisayos, creo que eran como pues gente que les había caído un rayo, ¿no? Y que tenían el poder de poder sanar a la gente y llamar no me acuerdo cómo se llamaban las montañas, eran como los dioses de las montañas y algo así, ¿no? Y ese tipo de gente hablaba un poco de cuando la gente se quedaba traumatizada, ¿no? Era su forma de decirlo, era como que un pedacito de tu alma se había separado hacia el resto, hacia el exterior, en ese momento adecuado. Entonces ellos tenían que llamar a este tipo de gente y a las montañas y tenían que intentar pues curarte a través de eso, lo cual no está tan descabellado. Al final un trauma, por lo que sabemos ahora mismo, pues en el cuerpo, son emociones, ¿no? Emociones o químicos o energía, como quieras llamarlo, para ponerlo así más genérico, que se quedan almacenadas en una parte de nuestro cuerpo. Normalmente las emociones suelen estar emocionadas, suelen estar almacenadas en partes diferentes de nuestro cuerpo dependiendo del tipo de emoción. Es decir, vamos a poner un ejemplo muy práctico. Yo siempre me hacían sentir rabia cuando era pequeño porque me castigaban, ¿no? Y esa rabia constante, a veces la puedes descargar, ¿no? Y a veces no. Y si no tienes un buen sistema de descarga, que eso se encarga el sistema parasimpático, o sea, el sistema simpático es el que se pone a tener movimiento, es el que genera cortisol, que es el estrés, es el que te hace que te muevas. Y el sistema parasimpático hace lo contrario, hace que te relajes. Entonces, si tu sistema parasimpático igual no es tan fuerte, no tan bueno, no te han enseñado a utilizarlo, no sé, hay mil formas de hacerlo, que es el que se encarga de digerir todas estas emociones, pues lo que hace se crea una especie de atasco emocional y eso se almacena en el cuerpo, especialmente en las zonas musculares. Eso es lo que yo más estoy descubriendo por mi experiencia propia. Esto no significa que haya un estudio o lo que sea, pero normalmente las tensiones musculares, ¿no? Donde sobre todo pequeños músculos, tenemos miles de músculos en el cuerpo, hay muchísimas cantidades de músculos, pues las emociones de alguna forma se almacenan ahí. Y ese músculo, de alguna forma, va a tener cierto nivel más de rigidez que lo que tenía antes. O esa parte del cuerpo, puedes llamar articulaciones, puede ser lo que sea. Entonces, por ejemplo, yo que sé, a cada persona es diferente, pero yo, por ejemplo, descubro mucho que la rabia se suele almacenar mucho en la zona del estómago, el miedo en la zona de los glúteos y en la zona de la pelvis, el pánico en la zona aquí del cuello, también en la zona de la cabeza, la frustración en la zona aquí de trasera de la cabeza, el estrés también. Es como que las emociones están muy conectadas al sistema muscular y es muy visceral, es como algo muy que sientes. Entonces, partiendo de esto, ¿no? Vamos a hablar un poco porque la sociedad está traumatizada. Y yo lo veo así, que cada persona que encuentras, no importa qué pasado tenga, no importa lo formado espiritualmente que tenga, lo extraño es encontrar una persona que haya superado todos sus traumas y todos sus miedos. Y probablemente eso nunca llega a pasar porque estamos infinitamente traumatizados por miles de cosas y miles de situaciones diferentes. Pero yo creo que primero es porque, o sea, cuando pasa esto, lo primero es que se llama un poco, pues, la infantilización de la sociedad. Creo que eso lo habla muy bien. Hay un libro que se llama Siddhartha, que habla un poco del camino de iluminación. Es muy finito, pero me gustó mucho cuando lo leí. Y el libro este de Siddhartha, este hombre que está como en el camino de la realización, ¿no? De trascender su yo y de volverse pues una especie de ser etéreo o lo que quieras decirlo, pues habla un poco del resto de la sociedad como yo me lo leí en inglés, pero se llamaba The Man Child People o algo así. La gente que son como niños, la gente hombres niños o niños hombres. Me parece curioso esa descripción porque es como
que los traumas y la base de los traumas viene de ahí. O sea, al ser una especie de almacenamiento de energía en un momento del pasado que se ha quedado ahí, una parte de tu psique, de tu consciente o de tu subconsciente, ambas partes yo creo, se queda almacenada también ahí. Y al quedarse almacenada ahí, pues probablemente la mayoría de los traumas suceden cuando somos niños. Por tanto, esos traumas vuelven a ser de alguna forma activados y volvemos a entrar en ese estado, esa versión como que todavía no ha sido debugueada, de cuando teníamos 2, 3 años, 5, 10, los que quieras tener. Yo creo que también los traumas tienen, no siempre es que vivamos con traumas constantemente, pero sí que tienen ciertos niveles de trigger, o sea, de disparadores. Es decir, ciertas cosas que suceden son cosas que nos hacen a nosotros actuar de esa forma. Por ejemplo, eso se habla muy bien cuando los casos documentados de PTSD, ¿no? Cuando PTSD es no sé cómo se dice en español, pero Post-Traumatic Stress Disorder, estrés post-traumático que tienen los veteranos de guerra o gente que ha sido víctima de abusos. Y yo creo que todos tenemos un poquito de eso. Estrés post-traumático, eso es lo que se dice. Y ese tipo de gente, ¿no? Cuando tienen síntomas muy graves de eso, o sea, muy fuertes, de haber estado en una guerra o lo que sea, pues el sonido de una puerta, el pum, se vuelve otra vez a ese momento del pasado y su psique vuelve otra vez ahí. Hicieron un estudio, bueno, varios estudios por los que me leí yo en ese momento y varios libros que me leí, en los que el hipotálamo, ¿no? es la parte del cerebro que se encarga de las memorias visuales, todas las memorias con los sentidos, es decir, visuales, táctiles, olfativas, todo eso se encarga el hipotálamo. Pero después hay una pequeña parte que se llama la amígdala, y la amígdala es la encargada de las emociones, las memorias emocionales. Es decir, la parte de las memorias emocionales es diferente a la parte de las memorias visuales. Entonces, la amígdala tiene más poder, aunque sea muy pequeña, al parecer es muy pequeño, que está en el centro del cerebro, es una pequeña glándula que está en mitad del cerebro. Esa pequeña glándula tiene mucho más poder sobre el hipotálamo, aunque el hipotálamo será mucho más grande. Entonces, cuando por ejemplo, un golpe así, plum, tal, la amígdala lo tiene asociado a esa emoción, se activa directamente y pierdes control sobre tus capacidades e incluso sobre tus emociones. Entonces, por eso la gente que a veces, yo que sé, cuando está en una guerra, ha venido una guerra, se quedan como oídos, ¿no? Porque igual cierran una puerta, plum, y vuelven otra vez a ese momento en el que están ahí con la guerra y con todos esos sonidos. Tienen más control, o sea, tiene más control la amígdala que el hipotálamo. Y yo creo que básicamente la sociedad ahora mismo somos así, la gran mayoría de gente, y yo me incluyo. Creo que muchos somos niños hombres o niños mujeres, y muchos realmente no tenemos ningún tipo de control sobre nuestros traumas o experiencias traumáticas. Y al final, pues la mayoría de traumas son relacionados con emociones y relacionados con la niñez. Entonces, cuando hay algún tipo de disparador, que es lo que al final hace que se active un trauma, hay gente que tiene el disparador es mayor, hay gente que tiene el disparador menor, pero cuando se tiene un tipo de disparador hace que la persona vuelva a ese estado como cuando eran más pequeños y actúen como si fueran niños. Y yo creo que no tiene solución realmente genérica sobre esto, no es decir, venga, que todo el mundo se tome una dosis de ayahuasca o de psicodélicos o de lo que sea y se van a curar. Puede que les ayude. Yo ahora soy más partidario de que igual una dosis de ayahuasca, pues muchas de las cosas terminan saliendo, porque con la ayahuasca, pues muchas de esas emociones terminan saliendo a la superficie, no puedes evitarlas que salgan y las descargas, que al final así es como se puede superar un trauma, ¿no? Si tienes emociones almacenadas en el cuerpo y tú las descargas y conectas con la emoción, porque no es lo mismo tú forzar el músculo tal a conectar con la emoción y descargarla y sentir esa emoción y realmente entender, ¿no? No entender, sino sentir, estar ahí con esa emoción. Y pues no todo el mundo puede sentir 5 minutos de ira profunda, ¿no? Todo el mundo puede sentir 5 minutos de pánico profundo o más tiempo, ¿no? Y en una sesión de ayahuasca pues te fuerza a estar 5 horas metido ahí con esas emociones, que pues tiene su precio, pero tiene su ventaja. Pero creo que no sería una solución genérica y sinceramente creo que cada vez empiezo a ser más partidario de la teoría de que se tiene que ser, o sea, esta clase de emociones se agotan con el tiempo. Y es un poco lo que se habla del concepto indio del karma. Los indios hablan del karma, ¿no? Como
residuos es la reacción de las cosas que hacemos. Es decir, tú haces una cosa y tienes una reacción de otra. Pero incluye todo, incluye las emociones, incluye los pensamientos, incluye simplemente la contemplación de algo. O sea, si yo contemplo matar a alguien, ya tengo karma de eso. Ese es el nivel de que tienen los indios. De hecho, dicen que es mucho peor el karma que puedes recibir por matar a alguien en tu cabeza que matarlo físicamente. Porque cuando matas a alguien en tu cabeza lo haces 1000 veces. Cuando lo haces físicamente solo lo haces una vez. No estamos hablando de valores éticos, que está claro, pero a nivel karmático, como dirían ellos, ¿no? Eso tiene peores repercusiones, ya sea porque es un acto de cadena de desencadenantes, pero yo lo veo un poco más pues realista, ¿no? En el cual pues todo eso de alguna forma tiene una repercusión en tu cuerpo, la forma en la que piensas, la forma en la que sientes, la forma en la que pues actúas. Y yo creo que es un proceso natural que tú te vayas poco a poco deshaciendo de todo eso. Es decir, si tú tienes una carga muy fuerte de odio, ¿no? O de ira, es probable que con el tiempo, ¿no? Estás hablando de años y de décadas, al final te termines deshaciendo de ello y termines quemándolo, como dicen los indios, que quemas tu karma. Pero es un proceso que probablemente te lleva la vida entera. Porque al final, pues, básicamente es como que si tú estás lleno de ira, ¿no? Pues tienes mucha energía que tienes que dejar ir para poder después tener un control sobre eso. Y a veces hasta que no llegas hasta los 80 años, pues igual no eres capaz de superar esa ira y esa frustración que tienes. Yo creo que ese es el camino más ideal para la mayoría de gente. Simplemente ser consciente de ello y irse con el flow, con el flujo de las cosas y poderse mover hacia esa dirección. Creo que para la mayoría de gente esa es la única solución que van a tener. Y esperar que poco a poco las siguientes generaciones, pues poco a poco se vayan diluyendo cada vez más y más y más tramas hasta que lleguemos a un momento dentro de siglos, de los siglos, de los siglos, pues que terminemos estando en una sociedad no traumatizada, que es una sociedad bastante bien, sobre todo no como, o sea, no destraumatizada, que no tenga ningún tipo de trama, pero realmente que haya superado esos traumas, ¿no? Y que haya podido tener una conciencia sobre esos traumas. Creo que esas son las generaciones que se vendrán dentro de 500 años, de 1000 años, creo que será cuando realmente veremos una evolución de eso. Porque yo creo que ahora mismo hemos evolucionado a medida que la sociedad también se van sofisticando, ¿no? Y creo que pues en los últimos 2000 años por las sociedades o 2000, 4000 años las sociedades se han sofisticado muchísimo comparado a toda la evolución humana. Creo que también los traumas, ¿no? Se aceleran porque hay más posibilidades de traumas en todo tipo de cosas. Es decir, pues antes, pues yo qué sé, los traumas en familias, pues igual eran menos probables porque las familias eran mucho mayores, había mucho más cantidad de gente en las familias. Y entonces, si tu padre o tu madre estaban traumatizados, pues no te iban a traumatizar a ti porque tenías a tu tío, tu abuela, no sé quién, tenías como 50 personas a tu alrededor que podían un poco manejar ese trauma. Pero ahora mismo, como estamos sofisticándonos cada vez más, vivimos en casas todos unifamiliares, donde solamente vive tu padre, tu madre, tú y tu hermano o hermana. Entonces, hace que los traumas, si los tiene tu padre, pues te van a llegar a ti directamente. Es como que todo se va concentrando aún más, si me explico. Y yo creo que la evolución ahora mismo es dos direcciones. Una, que volvemos otra vez a la época de las cavernas, donde pues los traumas eran lo básico, de simplemente que ni siquiera yo creo que habría traumas porque te mata el león y ya está. O si te ataca un león, pues tú te quedas traumatizado, pero el resto de la tribu probablemente se pueda manejar entre ellos, ¿no? Y además los sistemas de la naturaleza, pues humana, pues son bastante inteligentes, es decir, pues bueno, la sensación de grupo, todo ese tipo de cosas ayudan en los traumas. Por eso Alcohólicos Anónimos funciona tan bien, porque es una sensación de grupo, de pertenencia, de pensar en una ente religiosa, algo que va más allá de ti. Todo ese tipo de cosas ayudan en superar traumas, adicciones y todo ese tipo de cosas. Pero creo que la dirección en la que vamos es la contraria, es la sofisticación extrema de todo, donde llegamos a un punto en el que pues poco a poco toda esta cosa que estamos removiendo dentro del propio ser humano, yo creo que es dentro del propio ser humano, o sea, dentro de la existencia del ser humano, se vaya estabilizando, ¿no? En una nueva era, pues que sea una era en la que hayamos dominado nuestros traumas y tengamos también las herramientas que todavía igual ahora no tenemos, que yo creo que también es importante. Esa va a ser la solución en general para la mayoría de gente.
Ahora, para el resto de gente, como por ejemplo yo, que no quiero estar toda mi vida viviendo traumas y quiero estar pues bien, ¿no? Y quiero estar viviendo en paz y quiero sentir otro tipo de emociones, ¿no? No quiero estar siempre reaccionando al entorno, que creo que es lo que más pasa con la sociedad actual. Reaccionamos por miedo, por odio, por tristeza, por lo que sea. Es como que todo de alguna forma nos traumatiza. Y eso se ve un poco ahora mismo pues, en sociedades como por ejemplo la estadounidense, donde están el ¿cómo se llama esto? O sea, el movimiento extremista que está viniendo en California, que se llama un poco la sociedad de cristal, donde todo les afecta, todo les hace daño, todo me ataca, todo me duele, y ya no hay nada que puedas decir y nada que puedas hacer sin que alguien se sienta ofendido. En vez de mirar que se ofende es la persona, pues mira que quien se ofende es la otra persona. Por tanto, tiene que cambiar la otra persona en vez de ellos. Y eso, pues, para no vivir así, básicamente, yo mi solución a ello, y por lo que he visto de otra gente que también es mucho más, está mucho más avanzada que yo, y mucho más, pues, gente a la que admiro, que veo en ellos que han superado algo, es vivir las cosas al extremo. Es decir, vivir lo que vivir en 80 años, vivirlo en 20 o vivirlo en 10. A nivel experiencial, a nivel emocional, a nivel intelectual y a nivel energético, si crees en energía. Vivir todo eso de forma extrema. Y yo creo que eso es la solución para la gente que realmente no esté dispuesta a esperar 80 años en ello y realmente quiera hacerse esa pregunta. Es por eso por lo que yo, por ejemplo, viajo tanto, es por eso por lo que yo me muevo tanto, es por eso por lo que yo siempre estoy cambiando y siempre estoy probando cosas nuevas, porque creo que cuando subes el volumen de tu vida y de la cantidad de cosas que estás haciendo, lo subes a tanto nivel, tanto para lo bueno como para lo malo. Yo tengo mi intuición, no sé si estoy seguro, no puedo decir que esto es empíricamente porque no lo sé, pero tengo mi intuición de que a la larga vas a terminar madurando mucho antes y vas a procesar muchas cosas mucho antes. Esa es mi intuición. Ahora, no lo sé. Yo, por lo que he probado hasta ahora y por lo que he visto hasta ahora, sí que supera muchas más cosas de las que hubiera superado si hubiera estado en un camino un poco más lento. Eso creo que lo puedo decir. Creo que sí que supera más cosas de las que habría superado. Superar o, bueno, al menos integrar. Creo que integrar es mejor la palabra. Superar es un poco como que el trauma ya no existe. Los traumas siempre se quedan ahí. Todo lo que vivas se te va a quedar ahí. Lo único es si ese trauma te define o ese trauma te hace elevarte y te hace crecer hacia más allá. Y yo creo que a mí, al menos en el estilo de vida que he elegido, sí que me ayuda a superar eso. Y creo que no hay nada más bonito que poder vivir de forma destraumatizada. Al menos yo no lo vivo todavía, pero sí que puedo ver la opción de poder vivir así. Y, y realmente, pues el estilo de vida que podrás vivir será un estilo de vida donde puedas al menos vivir el mundo con paz y amor, como los hippies. Pero es verdad, al final la vida son 2 días y no sé si merece la pena vivir 2 días enfadado, 2 días en odio, 2 días en tristeza, 2 días en emociones que no nos hacen ningún bien, ni a nosotros ni a la sociedad. Están ahí por naturalidad, ¿no? Y tienen su utilidad evolutiva también, y están ahí porque tienen que existir, pero creo que ser capaz de trascender eso y poder vivir en armonía, en paz, en tranquilidad, en amor, todo ese tipo de cosas que no estamos acostumbrados a vivir, al menos yo no estoy acostumbrado a vivir todo el día en amor, no vivo en amor constante, estoy más acostumbrado a vivir en odio constante que en amor constante, o en tristeza que en amor, pero vivir en eso creo que realmente lo hace una razón digna por la que pues, subir el volumen de tu vida, como por ejemplo estoy haciendo yo. Así que nada, espero que te haya gustado esta pequeña reflexión y nos vemos en el siguiente vídeo. Déjame en comentarios qué te ha parecido. Un abrazote y a vivir en amor.